lo vamos a cambiar en el corto plazo, y menos el material. Sin duda que lo ideal sería tener viviendas incombustibles, pero eso significa un mayor costo para todos los que no tienen recursos, sobre todo la interfaz clásica de aquellos que están en el borde de la ciudad porque no hay otro sitio donde vivir, y especialmente las tomas, por ejemplo. Es imposible que uno pueda cambiar la continuidad de las viviendas o el tipo de material que están construyendo sus viviendas. Entonces, en el caso de Valparaíso se vio claramente que la continuidad del combustible en las viviendas es impresionante, y la verdad es que si uno ve el movimiento del incendio de Valparaíso, llegó lógicamente de la vegetación, pero después se transforma en un incendio que se propaga dentro de la ciudad y dentro de las condiciones de la ciudad. Entonces eso es bastante difícil cambiarlo. Así que yo creo que en esta primera etapa vamos a tener que trabajar bastante en lo que sería en la zona rural y en lo típico que hemos trabajado hasta el momento, que sería esto. Pero hay que sumarle otras acciones, y eso me gustaría que un poco se pudiera asumir en el futuro. ¿Cómo se ha hecho en otras partes? Sin duda que está lo que se llama la zona de ignición, ¿no es cierto?, y que se ha determinado en la mayoría de los casos en el escenario antiguo en una zona más o menos de 30 metros de distancia, y donde se establece una zona central de 10 metros. Algunos lo dividen en 3 zonas, pero más o menos la situación es bastante similar. Y lógicamente en esta zona, en la primera parte, no debiera haber casi ningún tipo de combustible, especialmente, ojalá pudieran estar comprados verdes y regados, ¿no es cierto? Se mencionó acá la necesidad de usar agua, qué sé yo. Pero también tenemos que asumir que los campesinos no van a hacer eso, y por lo tanto la única opción que nos queda ahí es que él por lo menos tenga despejado el rol de la vivienda. Si ustedes recuerdan, en el último incendio que tuvimos en la zona de Valparaíso, en la prensa salió lo que le llamaron la Casa Milagrosa, que estaba en una parte alta, que no se quemó dentro de todo lo que se quemó, y el único milagro que habían hecho los propietarios era haber raspado el rol de la vivienda aproximadamente 5 metros. Entonces ya eso nos muestra que hay ciertas intervenciones que pueden resultar exitosas dependiendo de la condición que tenga la vivienda, y uno tiene que adaptar ese manejo. Y la zona que sigue, lo que requiere es bajar la densidad de los árboles. Ojalá que las copas no se toquen, para que no ocurra incendio de copa, que es el que nos podría aportar una mayor cantidad de pavesas hacia la zona que queremos proteger. Ahí se dan algunos datos de distancia de 3 metros entre las copas. Pero los siguientes 30 metros dicen que uno podría mantener un bosque denso, y esto no va a influir mucho, por lo menos desde el punto de vista de radiación directamente en la vivienda. Sí va a influir desde el punto de vista que a lo mejor va a generar pavesas. Pero ahí también entra de qué manera yo mantengo la vivienda para asegurar que ninguna pavesa vaya a dar hacia la vivienda o un sector que sea débil. Ayer, ¿no es cierto?, se mencionaba todo lo que significa orificios donde el fuego pudiera entrar en la vivienda. Se supone que, por ejemplo, una de las recomendaciones que se hace en la construcción es que se utilicen vidrios templados, que no se quiebren ante la acción de la radiación. El vidrio común y corriente aguanta cierta cantidad de energía, pero se va a quebrar, y ese va a ser el lugar donde va a refrigerar el viento, el humo, las pavesas hacia el interior. Así que hay que trabajarlo bien eso, cómo va a ser el material que vamos a usar en la construcción. Hay un poco hasta la descripción de qué es lo que habría, cómo debiera ser la zona 1 y la zona 2, ¿no es cierto? Y se habla de jardín verde, regado, sin vegetación, árboles, arbustos aislados, sin acumulación de otros combustibles. Si ustedes ven, a veces ven en las zonas rurales que la leña está acumulada pegadito al alero de la casa para aprovechar un poco la protección contra la lluvia, y esa sin duda que es una condición absolutamente riesgosa. Además que es lugar de refugio para los roedores y por lo tanto riesgo de anta también. Entonces ojalá separar la vivienda de los materiales combustibles adicionales. Y después en la zona 2, ¿no es cierto?, que la vegetación herbácea en los siguientes 10 metros, tenemos los 10 metros donde estaría el área verde, los siguientes metros debieran estar con un pasto corto, que no sea más allá de 10 centímetros. De tal manera que cualquier foco que se inicie en el pasto corto es fácil controlarlo. Ustedes trabajan en combate y saben lo fácil que es controlar un fuego en un pasto que es bastante corto. Entonces ese mantenimiento es el que me refiero yo, que hay que hacer todos los años, y a lo mejor
más de una vez en la temporada, dependiendo de la zona que se esté. Si es una zona de muy buen crecimiento, probablemente hay que hacer un mantenimiento más seguido. Ralear a 3 metros de distancia, perdón, ralear a 3 metros de distancia, demasiado sensible. Podar los árboles. Ese es un elemento que creo que va a haber que introducir, aun cuando la producción vaya destinada a celulosa, pero en todas las áreas que estén cercanas a las comunidades o viviendas, creo que habría que hacer poda. A mí personalmente me llamó mucho la atención que en la región del Biobío, estimo hacia el ojo que más del 80% de los incendios en esa zona fueron incendios superficiales, a pesar de haber pasado por plantaciones que tenían 15, 12, 13 años, pasó por abajo. Y eso tiene dos cosas importantes. Uno, significa que va a haber poca erosión, porque las acículas y hojarasca quedaron carbonizadas arriba o chamuscadas, pero están cayendo al suelo y están dando excelente protección. Por lo tanto, para mí la poda se ha transformado en un elemento fundamental en evitar que el incendio sea de copa, que es el que más genera pavesas. Bueno, y ahí un poco se menciona que en la zona más alejada, más allá de los 30 metros, y aquí es donde debiéramos ampliar, aplicar al menos poda, que sería una labor simple de realizar, de relativo bajo costo, y que puede ser bien efectiva en evitar el incendio de copa y reducir la cantidad de pavesas que pudieran llegar al interior de la zona poblada. ¿En qué se basa lo que se ha hecho afuera? Había un trabajo del investigador de Pello Cohen, ¿no es cierto?, que hizo algunos ensayos que son bien prácticos. Tenía un bosque, ¿no es cierto?, hicieron una esquema y instalaron tableros ubicados a 10, 20 y 30 metros de distancia de la zona que estaba ardiendo. La altura de llamas fue de 20 metros de alto y el frente era de 50. Y los resultados son bien interesantes, pero la principal conclusión es que no quemará una superficie de madera que esté más allá de 40 metros. Por lo tanto, lo que está diciendo claramente es que si yo despejo y evito que el incendio llegue dentro de esos 40 metros, estoy evitando que se queme cualquier vivienda. Ahora, sí va a depender qué es lo que hacemos en esos últimos, después de los 10 metros de protección centrales, qué hacemos entre esos 30 metros que nos quedan. Entonces yo creo que este trabajo es vital en reafirmar por lo menos lo que se ha hecho a nivel mundial, pero insisto, hay que ver cómo va a ser o cómo es en el nuevo escenario. ¿Y qué es lo que hizo esto? Este ensayo lo repitió en 5 oportunidades. O sea, en el fondo tenía 5 repeticiones. Y en 2 de esas 5 repeticiones, las llamas se extendieron más allá de 10 metros y lograron tocar el primer tablero de madera que estaba a 10 metros. Y dice que solamente en esos 2 casos el tablero de madera se quemó. Cuando la llama no alcanzaba a tocar el tablero de madera que estaba a 10 metros, solamente se carbonizaba. A 20 metros solamente se carbonizó cuando en esas 2 oportunidades que se extendió la llama más allá de 10 metros hacia el lado. Y el que estaba a 30 metros no sufrió ninguna dificultad. Por lo tanto, queda claro que a lo mejor 30 metros ya es un elemento seguro, siempre y cuando no haya una extensión de llamas de gran magnitud. Y esta figura para mí indica muchísimo. En el fondo él estudió la cantidad de energía que recibía cada uno de los tableros. Se considera que 20 kilowatts por metro cuadrado es un punto en el cual se puede iniciar la ignición. Y vean que en todas las condiciones donde no estaba raleado o con mayor distancia entre árboles, ya a los 40 metros se llegaba a un punto de transferencia de energía donde no representaba riesgo para un panel de madera. Entonces queda claro que a 20 metros el problema de radiación lo estaríamos resolviendo interviniendo la zona boscosa alrededor de la vivienda. Si no hemos resuelto las otras formas de transferencia, que serían, ¿no es cierto?, el incendio superficial, pero yo esperaría que esa zona despejada o el prado
va a evitar que esa transferencia, que ya se supone que la pasamos a una condición de insecto superior,